Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Vidal. Quiero darte la bienvenida a este canal, a este podcast llamado Voces de Fe. Quiero contarte acerca de lo que Dios ha hecho conmigo. El Señor me rescató de los vicios, me rescató de la soledad, de la tristeza. Jesús llegó justo para poder salvarme. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy conoceremos la verdad no solamente de mí, sino que también de muchas personas, una seguidilla de testimonios de los cuales tú te vas a sentir identificado. Quiero darte la bienvenida a este podcast, a esta nueva familia, porque esto es Voces de Y Fe. fuiste tú quien me llamó, viste algo que yo no podía ver, y fuiste tú. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy les quiero presentar este segundo capítulo. Hay algo muy especial que quería hacer, que quiero mostrarles, que es un poco parte de mí. Este capítulo se estará estrenando un día antes de mi cumpleaños y quizá usted lo está viendo el mismo día de mi cumpleaños. Por eso decidí lanzar este capítulo este día. El Señor ha hecho muchas cosas conmigo. Voy a tratar de resumir eh, mi vida en un solo video. Veamos si se puede. Bueno, eh, quiero contarte parte de mi historia porque yo sé que el Señor te va a hablar. Bueno, todo comenzó más o menos como a los 5 años. eh, Tengo esta primera experiencia mala en mi vida, que es que mi padre me lleva en el auto, yo era mm, muy chiquitito todavía, y él me lleva en el auto, y cuando yo veo que se está demorando mucho, entonces yo me bajo y lo veo y que le está haciéndole infiel a mi mamá. Fue la primera marca que hubo en mi vida. Yo cuando llego le cuento a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Mi papá tanto, estaba con otra mujer. Y mi mamá se pone a pelear y todo con él. Y en realidad de las cosas, todo siguió tal cual que creo que esto ya venía pasando de hace tiempo. Pero eso sí me dejó una marca del decir, es que yo no me puedo llevar bien con él. Era súper difícil. Bueno, va pasando el tiempo, yo cre- crezco con esta raíz. Y cuando pasa el tiempo voy creciendo y yo siempre digo que mis padres hicieron todo por mí. Se, se sacrificaron mucho trabajando y hasta muy tarde, pero era para poder sustentar la casa. Pero debido a esas causas, yo no podía verlos. Trabajaban mucho. A veces llegaban a las 10 de la noche y yo trataba de aguantarme, pero no podía verlo. Por lo tanto, mi niñez fue muy solitaria. Me crié solo, veía tele todo el día o jugaba Play todo el día. Y esa era mi vida. No, no podía compartir con nadie. Ahora, en este lapso, más o menos como de los 8 años, a mí me están cuidando que vecina, quizá alguna persona que mi mamá le pagaba, también, no sé, quizá mi abuela. Pero en un lapso más o menos me estaba cuidando el vecino de un amigo y él abusó de mí. Y de verdad es súper difícil decirlo. Yo hoy día lo puedo decir porque el Señor me sanó, pero algo se produjo en mi vida que yo me volví una persona súper introvertida. Eh, Creo que desde esa instancia a mí me costaba mucho después hablar y expresarme con las personas. Eh, Siempre como vivía solo y aparte que esto que me estaba pasando, decidí ser un hombre que se guardaba todas las cosas. Y empecé a crecer así. Pero a raíz de estas consecuencias que me estaban pasando, yo empiezo a crecer con un corazón desobediente, desordenado un poco. Y eh, toda una instancia, más o menos como de la básica, ahí me hacía mucho bullying. Y porque yo era muy gordito. Entonces, poniéndome sobrenombre y todas las cosas, a veces reaccionaba mal, no sabía qué hacer. Y yo decidí en un momento en decir, yo necesito defenderme de alguna manera.
O sea, no me gustaba pelear, nunca he peleado en mi vida, yo creo, un par de veces quizás, pero tenía que defenderme de alguna manera. Y en mí nació algo que era como defenderme con el humor. Entonces dije, ya voy a... Sentí que esa era mi autodefensa. Entonces cada vez que me molestaban, yo molestaba el doble. Y empecé a usarlo a mi favor, para que nadie me pasara a llevar. Entonces me volví alguien como súper rápido de mente al poder responder para que nadie me dañara. Pero eso fue un arma de doble filo, ya que dañé a muchos amigos que se juntaban conmigo. Los dañaba, los humillaba, los hacía sentirse mal. Y era algo que no quería, pero que se estaba produciendo a causa de... Bueno, yo voy creciendo y empiezo a tener estas primeras relaciones. Ya, yo me encuentro un poquito más flaco, voy creciendo y tengo mi primera relación personal, mi primer pololeo, y con una muchacha que durante mucho tiempo se portó un 7 conmigo. Era una buena mujer, pero yo estaba viviendo un tiempo donde no me encontraba, donde me daba lo mismo y cualquier cosa que me beneficiara a mí era suficiente para estar tranquilo. Por lo tanto, primeras oportunidades que yo tenía y le fui infiel a esta mujer, como 5 veces más o menos. Esto, como dice algún dicho, que todo lo que uno siembra, después lo cosecha. O sea, claramente yo lo viví y lo viví en carne propia. Y es súper difícil cuando tú tienes que recibir todo ese peso. Lastimosamente, después de un tiempo, un amigo, que en ese tiempo sí se puede llamar amigo, eh, él le contaba todas las cosas que yo hacía. Por lo tanto, ella se enteró de todas las veces que yo le había sido infiel y ahí claramente después él terminó con ella y un sinfín de cosas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en realidad eso fue lo que marcó mi corazón, pero demasiado. Tuve más de un año, yo creo, sintiéndome súper mal, sintiéndome en un estado de depresión, de tristeza, de no podía entender ni creer en la situación que yo estaba viviendo y para mí fue difícil enfrentar eso. Más con todas las cosas que yo estaba viviendo, fue un tiempo muy difícil. Y debido a eso, fue que yo empiezo a tomar malas decisiones en mi vida. Cuando cumplo alrededor como de 12 años, yo lo único que me juntaba era para salir quizá a jugar play en la casa de otra persona, pero me invitan a una fiesta. Fue el primer cumpleaños que yo fui, la primera fiesta que fui. Y en esa fiesta estaban todos, estaban tomando, el cumpleañero estaba tomando y todo, entonces me invita a tomar. Entonces yo le dije, no, si yo no tomo, dije. Pero algo en mí dijo, ¿qué importa? Hazlo nomás, pues. Entonces, ¿qué puede pasar? Y cuando yo apruebo, estaban tomando piscola en ese momento, entonces yo apruebo y digo, ah, sí, esto pasa piola, está bien, y empiezo a tomar y como yo no sabía tomar, no sabía qué estaba haciendo, no me controlé y llega un momento en que me emborraché y me emborraché demasiado. Llegué muy ebrio a mi casa a los 12 años y tomado en brazos de dos amigos que me fueron a dejar claramente. Yo vivía en unos departamentos ahí en Los Quillayes y del segundo piso estaba mi mamá esperándome. Y en ese momento lo único que me dice ella es, entra derecho a tu habitación y que tu papá no te vea. Yo siento que desde ese punto algo pasó en mí, como que no había restricción para hacer cosas. Por lo tanto, yo empecé a hacer como prácticamente lo que quería. Pase ese tiempo y empiezo a tomar más seguido, empiezo a fumar cigarro con permiso. Oh, mi mamá, quiero empezar a fumar. Era como tener una buena relación, entre comillas, buena confianza, pero era una situación donde se volvía todo muy permisivo y yo me estaba autodestruyendo durante ese tiempo. Y sea muy joven, imagínate con 12 años, eh, algo que no, que terrible, terrible si tú lo puedes ver de esa manera. Bueno, en realidad voy creciendo y aquí como yo le había dicho que todo lo que uno siembra cosecha,
Traté de tener algún tipo de relación más adelante con alguna mujer, pero todas las relaciones que yo tuve ahí en adelante también me eran infieles. Y entonces mi corazón se empezó a destruir mucho más. Ya no sabía qué hacer, estaba en un estado donde quizás lloraba todo el día. Y yo era alguien súper chistoso, pero a la vez también depresivo, o sea, vivía como muy emocionalmente. Y en ese proceso, donde me está pasando todo esto, empiezo a tener también un laxo donde mi familia, que es una familia muy reducida, muy pequeña, empieza a fallecer y me empiezo a quedar sin estas personas que yo amo tanto. La primera persona que fallece fue mi tata Juan, con un derrame cerebral. Yo a él lo quería mucho, pero prácticamente no sé si ustedes quizás se pueden sentir identificados, pero uno cuando va creciendo es como que te va alejando de tu familia y no lo puedes controlar, es como algo inevitable. Y yo, aunque yo lo amaba mucho, no lo veía demasiado. Pero sí, eso sí me marcó mucho en el corazón y de verdad que la sufrí bastante, aparte de todas las cosas que yo ya estaba pasando. Era algo terrible para mí. El próximo año me voy creciendo y mi abuela, que había quedado sola, mi Lela, ella no aguantó, yo creo, la soledad y la encontramos un día en su casa con un paro así en el corazón, en el sillón, fallecida. Otra marca más para mi vida, lo que estaba pasando. Bueno, durante este proceso yo me siento muy marcado, de verdad, ya no sabía qué hacer y empiezo a crecer con esto. Y al otro año, aunque no me crean, al otro año, eh, fallece una persona que era demasiado importante para mí, que es mi abuelo Manuel. Él era un hombre muy importante para mí. ¿Por qué? Porque él era como mi papá. Me entregó un amor de papá. Cada vez que yo lo iba a ver todos los domingos desde chiquitito, a veces yo tomaba la micro solo y me iba hasta la Pincoya a verlo. Cruzaba todo Santiago para poder verlo. Y cuando yo llegaba allá, cada vez que yo me iba, él se ponía a orar por mí. Ah, mi guachito, voy a orar por usted, me decía. Yo creo que una de esas cosas fue lo que hoy en día me hizo conocer al Señor. Pero bueno, no quiero adelantarme. Eh, Empiezo a tener eh, este tiempo donde mi abuelo fallece y eso me marcó demasiado el corazón porque yo dije, wow, aquí se me está muriendo toda mi familia, entonces, ¿qué voy a hacer? Aparte de que él era muy importante para mí. Bueno, entonces trato de seguir llevando mi vida, pero me sigo consumiendo más en el alcohol, más en el cigarro. Empiezo a que mi casa sea eh, el patio donde se hacen fiestas, donde va toda la gente, donde se formaba locura, y muchas cosas pasaban en mi hogar. Yo hacía la cimarra, me quedaba en mi casa, me llevaba compañeros para la casa y hacíamos de todo. O sea, era algo terrible lo que yo incitaba a hacer a las personas. O sea, era como un líder apoyando el mal en ese tiempo. Pero, dada la circunstancia durante todo este tiempo, yo me entero de algo súper fuerte en mi vida. Me entero de que mi padre lleva 25 años consumiendo cocaína. Y fue realmente fuerte para mí el saber que él estaba en ese estado. Porque empezaron a calzar muchas cosas. Por ejemplo, el tema del dinero que a veces no alcanzaba, o por qué todas las noches yo no lo veía, o por qué a veces estaba raro. Y luego de yo saber, se empezó a desatar esa adicción en él. Como que ya, como yo ya sabía, él después le importaba un cero el que yo lo viera así. Por lo tanto, llegó un tiempo incluso donde él me mandaba a mí a comprarle droga. A... Un día fue tan difícil esta situación porque el drogado fue a hacerse un copete, por así decirlo, a la cocina. Y cuando él está ahí, no podía ni hablar.
y se le cae el vaso, se destruye todo en el suelo y fue cero reacción. Y yo estaba al lado de él. Lo único que hizo fue caminar hacia su pieza y yo cada vez que notaba situaciones así se me partía el corazón, de verdad. Yo decía, eh, por más odio y rencor que tenía con él por un sinfín de cosas que pasaban en mi casa, eh, me daba una lástima de verdad el no poder ayudarlo, porque quizás yo también estaba viviendo muchos problemas y bueno, una de las cosas que siempre eh, anhelaba de él era que era un hombre que tenía muchos amigos, la gente lo quería mucho. Entonces yo decía, me gustaría ser como él en ese sentido. Lastimosamente, muchas malas prácticas que hacía él las adopté yo. Tema de infidelidad, tema de alcohol, tema de drogas más adelante. Y eso fue algo que yo no podía manejar bien. Intenté muchas veces acercarme a él, a tener una buena relación con mi papá, pero no se podía. No se podía, siempre no como chocábamos, teníamos un carácter así que no nos llevábamos bien. Y instancias donde intentaba yo acercarme por cariño, también él me ignoraba y no me escuchaba y se alejaba. Por lo tanto, yo decidí en un tiempo ya en no pescarlo más. Pero durante ese tiempo, al otro año que me está pasándome todo esto, una seguidilla de años seguidos, fue terrible porque voy a jugar a la pelota con él y él se tuerce el tobillo y se le empieza a hinchar el pie. La gente le dijeron no, que era como algo súper simple, o sea, como un E15 quizá. Pero al no tratarse, después le empezó a crecer y eso se le transformó en un tumor. Luego de un tiempo, un par de meses, ese tumor se le ramifica y se le pasa a cáncer. Y mi padre dura un año con cáncer y fallece. Y wow, yo digo, es que no sé qué pasa en mi vida de verdad, por qué me está pasando tantas cosas malas. De verdad no lo entiendo. Y fue en ese momento donde yo empiezo a consumir más marihuana, empiezo a meterme en ese mundo, donde ya para no sentir dolor, para no sentir ningún peso de las situaciones que me estaban pasando, y yo me levantaba fumando y me acostaba fumando y trataba de evitar todo esto. Yo puedo entender ciertamente en que uno cuando es introvertido no cuenta sus cosas, por lo tanto busca una manera de solucionarlo a través de la droga. Y yo me pongo siempre en la posición de aquellos que lo hacen porque no sabemos cómo reaccionar ante tantos problemas que nos pasan. Pero debido a lo que me estaba pasando en esa situación, me siento muy mal, me siento triste por caer en esta circunstancia y me quedo solo con mi amita, viviendo, tratando de surgir. Tuve que parar de estudiar, tuve que empezar a trabajar, tratar de ayudar en la casa, tomar una posición que no me correspondía. Y durante ese tiempo yo me seguía portando mal, le traje más problemas a mi mamá. Y bueno, va pasando todo esto y yo empiezo una relación con Mary, la que hoy en día es mi esposa, pero durante ese tiempo yo sentía que era lo único bueno que yo tenía con ella. Éramos amigos, nos llevábamos bien, empezamos a tener una pequeña relación. Mary ya venía de otra relación con 3 niños y yo lo único que anhelaba era tener mi familia y porque nunca tuve la mía propia, aunque estaban presentes, nunca los sentí presentes en mi corazón. Entonces yo anhelaba tener una familia, dije, Aquí en la mía, yo aquí me quedo". Independientemente de todo eso, eh, mi relación con Mary no salió bien desde un principio, nos fue súper mal porque ella venía con su problema, yo con los míos, y los llevábamos súper mal, de verdad. eh, Peleábamos mucho, discutíamos mucho, había infidelidad de por medio de parte de los dos, había problemas. eh, Ante la primera situación, portazo y cada uno seguía por su lado, terminábamos y después volvíamos. No, algo terrible, una relación súper tóxica, como se podría decir hoy en día. Pero era lo único que tenía y yo me aferraba a esa relación. Bueno, pasó un tiempo
en donde Mary recibe el primer llamado del Señor y la invitan a una célula. Y ese día en la noche, ella, cuando llega de la célula, yo me encuentro con una mujer súper distinta, una mujer que venía tranquila, venía calladita, que yo le digo, pero con un rostro, un semblante súper distinto. Y digo, ¿qué le hicieron a esta mujer? Me la cambiaron. Pero cuando empiezo a conversar con ella y ella me habla de lo maravilloso que había sido el Señor con ella. Y ahí yo le dije, ah, bueno, si quieres yo te acompaño y todo. Y fuimos el primer domingo a la iglesia. Me llevaron a la iglesia, fuimos. Y cuando estoy ahí en ese lugar, tenemos esta instancia donde yo entro, no sé lo que está pasando, de verdad, algunos levantando sus manos, alabando. Tú cuando no entras nunca a tu iglesia encuentras todo raro. Pero lo fantástico de ese día es que cuando yo salí de la iglesia, de Generación Diferente, sentí que un peso se me había salido encima. Se me habían quitado una gran mochila. Y yo dije, de aquí no me saca, de verdad, porque siento que este es mi lugar. Bueno, voy pasando el tiempo, trato de tener un encuentro con el Señor y sí lo tuve. Fue un fin de semana completo donde sentí la presencia de Dios, pero aún así yo no manejaba el tema de cuidar lo que Dios había hecho conmigo, por lo tanto tuve muchas recaídas. Estaba 3 meses bien con el Señor y después recaía. 6 meses bien con el Señor y después recaía. Por la verdad era terrible. Pasé por muchos líderes que intentaron ayudarme, eh, pero había algo súper importante que yo necesitaba, que era disciplina, que nunca la había tenido en mi vida. Bueno, en este proceso en que empiezo a caer y todo, yo empiezo a consumir cocaína también. Y eso es algo que me marcó mucho el corazón. ¿Por qué? Porque yo no quería ser como mi papá y me estaba convirtiendo en una imagen idéntica a él. Hacía las mismas cosas. Al principio consumía solamente fin de mes, después empecé a consumir cada fin de semana, después inventaba cosas que hacer para poder consumir y después empecé a consumir de día. Ya terminaba la tarde, Mary llegaba de la pega y yo estaba súper drogado. Me había consumido hasta la plata del pan. Empecé a vender mis cosas. Fue un tiempo muy terrible que yo le hice pasar a ella y a todos los que me rodean. Cuando uno se droga o cree que está pasando por este tiempo, uno cree que se hace daño a sí mismo, pero las personas que te rodean de verdad sufren contigo también. Y yo le estaba haciendo daño a mi mamá, a mi pareja, a los niños, a todos, po, a todos los que me rodeaban. Bueno, en ese proceso yo intentaba salir, intentaba acercarme al Señor, hago Universidad de la Vida, algo maravilloso, un curso donde el Señor trata contigo y sana tu corazón. Aún así, hago este curso y me convierto en un hombre nuevo y alcanzo a durar alrededor más o menos de un año bien, estable, donde yo podía decir, ya, por aquí vamos, vamos bien encaminados. Aún así llega el año y yo volví a recaer. Y si es que yo no entiendo qué pasa conmigo. Empecé, me empiezan a dar eh, a corrección, a ayudarme, a mostrarme el amor a través de la disciplina. Mi pastor, un hombre muy sabio, que me demostró el amor de esta manera y me dijo, mira, Gabriel, estas son las cosas que tú tienes que hacer. Pero incluso hasta él yo lo tenía hasta acá. Era terrible porque yo siempre digo, honro la paciencia que él tuvo conmigo porque yo creo que más de 30 consejerías estuvimos y donde él me decía, Gabriel, yo no entiendo qué te pasa porque hemos hecho de todo. Incluso me dijo, yo tengo algunas amistades que te podríamos incluso hasta internar. Y yo, cada vez que escuchaba el internar, yo decía, pero es que yo no creo que esté tan mal, yo no creo que esté así de grave como para internarme. Tengo que salir de alguna forma. Y voy a intentarlo, voy a hacerlo bien. Y duré un tiempo bien, haciendo las cosas bien con Mary, pero todo se radicó un día donde ella trabajaba de noche y el enemigo dice la palabra que viene a visitar la casa a ver si la encuentra vacía. Y
durante un tiempo fue, y ese día en la noche me habló, me envió unos dardos a mi cabeza, y fue que yo tomé la peor decisión, yo volví a recaer. Y ese día consumí toda la noche me gasté toda mi plata, y me dijo, no, yo ya no te aguanto más, hasta aquí terminamos, y se acabó todo, y había perdido mi relación con Dios, había perdido esta relación con mi pareja, estaba perdiendo todo incluso mi madre ya no quería saber nada de mí, y fue terrible llegar a ese punto porque ya no sabía qué hacer con mi vida. De verdad, yo llegué muchas veces al hospital, al consultorio, con la cara dormida, se me dormía el brazo, a punto con una sobredosis que yo creo que en cualquier momento iba a morir, pero el Señor no me lo permitía. Tenía un plan conmigo, solo era del Señor todo esto. Muchas veces con todo esto, cuando consumía sentía voces, escuchaba voces y me decían, mátate. Veía una sombra todos los días ahí en mi pieza, con un sombrero. Fuera terrible, tenía pesadillas terribles, no podía dormir en la noche, ¿no? Yo creo que una atadura, pero demasiado en mi vida en ese tiempo. Y traté de aferrarme al Señor, de tratar de salir. Y aún así, de buscar del Señor también, hubo un monitor, amigo mío, que me ayudó a algunas terapias que me ayudaron bastante en ese tiempo a poder compaginar todo lo que me estaba pasando, pero tenía que determinarme a hacer algo. Y fue donde yo me determino a hacer un ayuno. Escuché que podía hacer un ayuno, que podía erradicar todas las maldiciones que yo había recibido durante cada año de mi vida. Entonces dije, en ese tiempo yo tenía 28 años y dije, este es mi oportunidad. O sea, me pongo a ayunar, dije, voy a ayunar 30 días, porque más o menos le debía como 2 años al Señor de que lo había hecho mal y dije, lo voy a hacer bien. Quiero honrar al Señor con esto. Entonces, ayuno estos 30 días y fue, pero de verdad, un milagro, solamente Dios podía haber hecho algo así. Jamás en mi vida, de ahí en adelante, yo volví a caer en alguna adicción. Completamente eh, cero, 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 cero todo, cero alcohol, cero vicio, cero droga. Un hombre nuevo completamente y por fin había salido de esa atadura. Por eso yo le doy gloria al Señor porque tuvo tanta misericordia y me esperó tanto para ese tiempo, para ese momento. Y fue maravilloso porque de ahí en adelante todas las cosas empezaron a funcionar bien. Vuelvo a hacer Universidad de la Vida, vuelvo a hacer las cosas bien, me bautizo, salgo de Universidad de la Vida, me caso con mi esposa y empiezan a salir las cosas todas perfectas. Nos dieron la oportunidad de tenemos un terreno en Rancagua, construimos nuestra casa, tuvimos nuestro autito, empezamos así, como viento en popa, a despegar. Y no solamente eso, sino que durante todo este tiempo también espiritualmente he crecido. Me he convertido en un líder de célula, me he convertido en el líder del ministerio de asesores, me he convertido en quizá en esa persona confiable en que me han pedido quizá, no sé, ser el anfitrión de una reunión, en predicar en un encuentro, en cosas donde el Señor me ha honrado. Nunca en mi vida me habían honrado y había recibido palabras de bendición y el Señor ha hecho todo eso por mí. Luego de ni siquiera yo sentir que nadie da un peso por mí, el Señor un día en un papelito que me encontré en la calle, decía, Dios perdona todos tus pecados. Y yo sentí que Dios era el único que confiaba en mí. Es maravilloso y el Señor ha hecho un cambio pero espectacular en mi vida. Yo amo al Señor con todo mi corazón y pretendo servirle hasta el día de mi muerte porque yo pensé que primeramente me iba a quedar solo o iba a morir o iba a terminar, no sé, en la calle quizás. Pero definitivamente el Señor fue maravilloso, hizo un milagro en mi vida. Y si tú estás escuchando este testimonio
que de verdad quizás se me fueron algunos detalles, pero si tú estás escuchando este testimonio y has pasado por un sinfín de cosas terribles en tu vida, yo te quiero decir que no bajes los brazos, sigue insistiendo, el Señor puede obrar en ti, yo sé que sí, aunque se demore un poco, el Señor va a obrar en ti, va a ser una obra maestra, porque eso es lo que hace. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y este tiempo es el perfecto para ti, para que tú tomes esa decisión de cambiar y de decirle al Señor, Señor, aunque no tengo las condiciones, aunque no sé cómo lo voy a hacer, pero yo confío en ti y de la mano del Señor tú podrás salir adelante. Lo declaro en el nombre de Jesús. Si tú estás escuchando esto, en el nombre de Jesús tú vas a ser salvo. Por eso yo te quiero dar este consejo. Busca de Dios, eh, anda a una iglesia, congrégate junto con nosotros en Generación Diferente. Anda a una célula. Quiero dejarte invitado a una célula. ¿Qué es una célula? Es una reunión que se hace una vez a la semana en nuestras casas. Yo hago una célula por lo menos todos los viernes a las 8 de la tarde. Y si ese horario no te acomoda a ti, yo te puedo encontrar un horario mejor de martes a sábado, un lugar de células de mujeres, células de hombres, células quizás de jóvenes, cualquier, pero hay mucha oportunidad para que tú puedas ser salvo. Y solamente tienes que hablarme a este número, al más 569-62-757-924. Recuerda, háblame por ahí, llámame. Yo siempre voy a tener un corazón disponible para poder ayudarte en todo tiempo y para poder encontrarte una célula que te ayude a guiarte a tener un encuentro con el Señor. Esto de verdad ha sido maravilloso. Yo quiero invitarte a que te suscribas, a que le des me gusta a este canal, a que compartas con tus amigos. Si tú tienes un amigo o un familiar que ha pasado por esto, mándale este video, porque el Señor va a obrar a través de esto. Y yo lo creo en el nombre de Jesús, que así va a ser. Amigo mío, eh, suscríbete a Voces de Fe, a nuestra campanita, deja en tus comentarios si realmente necesitas ayuda y vamos a estar atentos a ti. Y síguenos para más capítulos. Vamos a intentar a tener un capítulo cada domingo, un capítulo nuevo y te va a sorprender, de verdad. Prepara tu corazón para lo que viene, porque esto es Voces de Fe. Fuiste tú.